Buenos días, sean bienvenidos todos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a este foro Balance, Retos y Perspectivas para la Garantía de los Derechos Humanos que organiza el Observatorio Estatal de Derechos Humanos en conjunto con Bajo Tierra Museo del Agua, ¿no? Damos muchas gracias a nuestros ponentes, foristas, dialogantes el día de hoy, a Walter López, a mi izquierda, Alexis Trejo, Decani, Bernardo Romero, doctor, bienvenido, buenas tardes, buenos días, perdón todavía, Guillermo San Román, y Claudia Romero. Hoy es el último foro, la última actividad del año que realizamos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y de primer momento tenemos un pequeño videito de unos 2 minutitos donde hacemos una recuperación de las actividades y resultados de este año desde el observatorio. Entonces, bueno, si me haces favor de ponerle aquí. Bueno, pues en esta ocasión nos ocupa hacer un balance, pues, ¿no? Un balance de la situación en la que se encuentra la garantía y disfruta de los derechos humanos. Y en este caso, bueno, pues me gustaría dar la palabra al doctor Bernardo Romero, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, ¿sí? Para que nos ofrezca una visión, ¿no? Un balance de cómo está, ¿sí? la situación, cuáles han sido los avances, los retrocesos, los desafíos que guardan los organismos públicos de derechos humanos, ¿no? A nivel nacional y, por supuesto, a nivel estatal. Doctor. Muchas gracias a todas, todos y todes. Bueno, avances, mejor no digo nada, porque yo estuve dándole vueltas cuando dijeron que avances de los organismos públicos de defensa de derechos humanos, pues ¿cuál hacha? No hay, no encontré, ¿verdad? Yo le estuve, busqué, ¿a dónde? Nada más para atrás. Entonces, el primero punto, nada, cero, no hay avances, ¿no?
Lo único que podría haber de avance es que la sociedad civil se está organizando, pero esto no tiene nada que ver con, es a pesar de las defensorías, no gracias a las defensorías, ni con las defensorías, no es a pesar y en contra de las defensorías. Si hacemos algo es en contra de la defensoría, si conseguimos algo es peleándonos contra la Comisión Nacional y contra la Comisión y con la Defensoría Estatal, ¿no? Si conseguimos una reforma, si conseguimos una ventaja, peleándonos y yéndonos a los recursos que impugnan las resoluciones de las defensorías, ¿no? Un par de ejemplos nada más como botones de muestra, ¿no? En relación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay un tema fundamental que es el tema del ejército y de las Fuerzas Armadas. Se hizo una reforma que incorporaba a la Guardia Nacional a la Sedena, lo cual es obviamente inconstitucional e inconvencional. En nuestra calidad de consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le solicitamos a la comisión, a la presidenta, que impugnara esto a través de una acción de inconstitucionalidad, y en vez de hacernos caso, que era obvio que teníamos razón, se pone del lado del gobierno y publica un desplegado en el que defiende esta incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Hay otro botón de muestra que me parece muy interesante, sobre nada más como botones de muestra, nada más como ejemplos de la deficiente actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en la masacre de Volaredo, ¿no? 5 muchachos muertos por el ejército, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace una recomendación muy flaca, chiquitita, de unas cuantas páginas, en la que dice que la conducta violatoria de derechos humanos es un ejercicio excesivo del uso de armas de fuego. Yo pongo un ejemplo en este caso, ¿no? Sería como si el tipo mata a puñaladas a su esposa, y en vez de feminicidio, el juez lo sentencia por exceso en el uso del cuchillo, cuando es feminicidio. Esto no es ejercicio del uso abusivo de las armas de fuego en el caso del ejército, era ejecución extrajudicial. Y la recomendación no lo menciona más que un par de veces, pero respecto de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No le da tratamiento de ejecución extrajudicial, eso es muy grave. Le perdona pues una falta gravísima al ejército y hace una recomendación muy flaca, muy floja, para perdonarle pues los abusos del ejército. En el Consejo de la Comisión también hicimos ver esto, pero pues no sirvió de nada. En el caso de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro también es una chulada, ¿no? El gobierno se ha caracterizado, el gobierno actual, por abusos, por cohechos, por corrupción, ¿no? Robarnos esos 4.000 millones de pesos para hacer su paseo 5 de febrero, con todas las consecuencias gravísimas que está teniendo, no nomás en el tránsito de la ciudad, sino en el estrés, en la salud, en la contaminación. Pero bueno, hay detalles importantísimos, ¿no? Por ejemplo, a propósito de las demandas sociales, la gente se organiza, ¿no? Escolásticas, y en el último caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con el nabo, que como dicen los chavos, está del nabo, ¿no? Hay represión, hacen un trabajo ahí de convencimiento para que las personas no se quejen, y entonces la Defensoría no sigue la queja. Hay también presión, y esto está muy grave, también con agresiones a los periodistas, ¿no? Y las recomendaciones de la Defensoría Estatal son también así flaquitas, facilitas, ¿no? Sin ninguna presión seria al gobierno para que corrija sus conductas violatorias de derechos humanos. Y tiene que ver también con la Comisión Nacional. Hay una complicidad, ¿no? Estábamos nosotros en el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiéndole a la presidenta que impugnara, a través de la acción de inconstitucionalidad, la ley de aguas que privatiza el agua en Querétaro. Una discusión ahí larga, no escucha, intenta argumentar la abogada ahí, no se puede. Ese día estaba ahí el presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, convenciendo pues a la gente de que no hicieran la impugnación. Esto es muy grave, habla de complicidad pues entre las dos defensorías, ¿no? Lo mismo con el caso del estadio.
¿no? La masacre que ocurrió en el estadio, la Comisión Nacional no le entra al tema, dice, confiamos en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, y sacan una recomendación también así plaquita, debilita, facilita, ¿no? Y sin mucha trascendencia. ¿Qué pasa pues con las defensorías, la nacional y la estatal? Estamos hablando de instancias que deberían proteger los derechos humanos, pero faltos de independencia, faltos de que bueno, esto si me permite después platico los retos, ¿no? Que tendría que ver con esto, cómo se eligen las personas titulares de estos organismos. En vez de defender los derechos humanos de las personas, en vez de ponerse al lado de las personas, se pone del lado del gobierno, ¿no? En el caso de la Comisión Nacional es obvio el apoyo, la solidaridad, la complicidad de esta defensa de la Comisión Nacional con el Presidente de la República y con sus decisiones, ¿no? Y en el caso de la Defensoría Estatal, pues con los abusos y violaciones de derechos humanos que comete el gobierno del Estado de Querétaro, ¿no? Y una cosa interesante, pues uno es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue candidata a una diputación por Morena, ¿no? Y es indudable la cercanía del doctor Rascado con el PAN. Entonces, Morena y PAN, ¿no? Pudiera pensar uno que por lo menos por diferencias políticas pudiera haber diferencias también, y no, hay una complicidad, ¿no? Obvia entre los dos organismos, de tal manera que, ahora sí, como decía Mafalda, ¿quién nos va a defender de los que nos defienden, ¿no? Y es un problema grave. Bueno, ya con esto lo dejo así. Yo creo que hay graves retrocesos, hay una complicidad de los organismos públicos de defensa de derechos humanos con los gobiernos, ¿no? y que dejan pues en estado de indefensión y desprotección a las personas. Yo lo dejaría ahí. Si hay chance después de que regrese, podemos platicar de los retos que se puede hacer. Muchas gracias, doctor. Señalar pues, ¿no? que usted también fue presidente de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos, conoce la función, conoce la experiencia, y además pues consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Razón por la cual, bueno, también hace unas semanas usted y varios consejeros de la Comisión Nacional emitieron una carta pública, ¿no? Una carta de renuncia al Consejo, ¿no? Sí, claro. Es que esto es muy importante, pensé que no era relevante, pero bueno, si los 6 consejeros y consejeras que quedábamos, porque 2 salieron primero y una renunció, de los 9 que fuimos nombrados por el Senado de la República en 2021, ¿no? Llegamos a la conclusión, después de platicarlo mucho, de que ya no era posible estar allí, ¿no? De que era nada más estarle siendo comparsa a decisiones arbitrarias y abusivas, a malos tratos, abusos. A mí me demandó, pues quiso demandarme y hizo una publicación queriendo callar mis denuncias, porque bueno, lo que teníamos que hacer era denunciar esto que estaba pasando, ¿no? Y como lo denunciábamos, entonces ella decía que le estábamos denostando, incluso hasta un compañero lo acusó de violencia política de género, cuando no, pues es que no toda violencia contra una mujer es violencia, que nada más no es denuncia, no es violencia, es denuncia, y no se nos podía callar, pues, ¿no? Entonces, en esa situación llegamos a la conclusión de que no era posible ya seguir y decidimos renunciar todas y todos. Y lo interesante es que cada quien de nosotros tenía preferencias políticas y fuimos apoyados por partidos políticos diferentes. O sea, no es, como decía la presidenta, un tema personal o político, ¿no? Yo tengo mis simpatías y mis preferencias políticas, pero muy diferentes de las demás compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, no fue un tema personal ni un tema político, fue un tema de que no nos dejaba trabajar la señora, nos agredía, no hacía caso de nuestras recomendaciones y nuestras peticiones, ¿no? De resoluciones que tomábamos en nuestras facultades como consejeros no las atendía, ¿no? De hecho tengo un amparo pendiente, espero que se resuelva finalmente, porque no atendía nuestras resoluciones, ¿no? Eso es muy grave, muy grave que no atienda el consejo, ¿no? Pues ya me callo, gracias. Con eso cerramos la participación del doctor Bernardo Romero, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muchas gracias y sabemos que está un poquito ocupado, pero nos vemos en breve.
Me gustaría transitar, ¿no? hacia el espacio de seguridad, ¿no? Me gustaría conocer la opinión de Guillermo San Román, coordinador del Laboratorio de Seguridad, la PUAC, ¿no? Laboratorio de Seguridad de esta misma facultad. Guillermo es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Estudios Regionales, ¿sí? Y bueno, pues como profesor se dedica a las clases de Estadística y Metodología de la Investigación, Economía Regional, Epistemología y Teoría Sociológica. Es colaborador en investigaciones sobre crimen y violencia, gentrificación y pobreza. Y bueno, pues nos tiene una pequeña presentación donde nos va a platicar de los avances, de los procesos y los retos. ¿De una vez todo? Pues sí, de una vez todo. Muchas gracias. Sí, así es más fácil. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco al Observatorio Estatal de Derechos Humanos la invitación, compartir el espacio con los ponentes y a los asistentes por acompañarnos. Sí, desde el Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana nos dedicamos fundamentalmente al análisis estadístico y al monitoreo de los indicadores de seguridad. Al momento de preparar esta ponencia me pasó un poquito como al doctor Bernardo, que es complicado encontrar los avances, hay que echarle ganas e imaginación para ver un aspecto positivo en la situación que estamos viviendo actualmente. Y al hablar de avances y retrocesos, hay al menos tres cosas preliminares que decidir. La primera es con qué datos. Yo para este ejercicio he decidido trabajar con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad. Esta es, digamos, la imagen más precisa que podemos obtener en el sentido en que considera la cifra negra, es decir, todos los delitos que no llegan a ser de conocimiento de la autoridad y que sin embargo sí están ocurriendo, todo aquello que sistemáticamente el Estado invisibiliza. En segundo lugar, la limitación en contra que podría tener esta perspectiva de la ENVIPE, de la encuesta de victimización, es que nos da una imagen desactualizada. La imagen es la más precisa que podemos obtener, pero será hasta 2022. Lo que esté ocurriendo en 2023 todavía no lo sabemos. En segundo lugar, lo que hay que considerar es que avances y retrocesos requiere comparar. Yo decido comparar a Querétaro consigo mismo en otros periodos y en este periodo con los otros estados. Y finalmente, decidir de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. A mí me parece que la definición más simple sería la adecuada y es la probabilidad de que ocurra un delito. Entonces, al hablar de avances, en este ejercicio de buscar avances, el primer avance que yo encontraría es, ¿pones la primera lámina? Es una mejora sistemática en la percepción de seguridad. La percepción no entendida como algo imaginario, sino como los ciudadanos, en función de nuestra experiencia y nuestro conocimiento previo, percibimos que nos puede ocurrir un delito o una situación de inseguridad de una u otra naturaleza. Y en este sentido diría que hay un avance en el sentido en que en comparación con el resto del país la percepción de seguridad es muy elevada. El 42% de los queretanos percibe que vive en un estado seguro. Desde luego, esta es una afirmación que hay que matizar muchísimo. Cuantitativamente el indicador se ve bien, pero hay que considerar que la población queretana es muy heterogénea. Lo que sabemos hasta ahora es que la percepción de seguridad es muy superior entre hombres que entre mujeres. Cuando hablamos de la percepción de seguridad de las mujeres, el indicador se puede caer hasta la mitad. Por otra parte, estos indicadores no consideran todavía ni la identidad ni la orientación sexoafectiva de las personas. Entonces, existen todavía más posibilidades de generar diferentes percepciones de seguridad entre diferentes poblaciones. Sin embargo, el indicador agregado se ve mejor que el nacional y en ese sentido podríamos hablar de un avance. ¿Pones la siguiente?
Antes, no, más bien no la había visto. ¿La que estaba? Esa. No, siguiente. Aquí. Por otra parte, al hablar de seguridad, podemos hablar de la probabilidad de que una persona sufra al menos un delito. Esto lo llamamos prevalencia delictiva. No el número de delitos, sino el número de víctimas. Y en este aspecto vemos que el indicador por fin se ha estabilizado. Estamos alrededor de las 26.000 víctimas por cada 100.000 habitantes, lo que supone que alrededor de 500.000 queretanos sufrieron al menos un delito durante 2022. El número es elevado, bastante elevado, y sin embargo es, bueno, no es el peor que tengo, no es el peor que tengo. Perdón. Y sin embargo hay un avance en el sentido de que la tendencia ascendente que veíamos en este indicador finalmente ha parado. Durante la última década vimos un crecimiento exponencial. Si comparan, por ejemplo, con el primer punto en 2011, estábamos muy por debajo, a menos de la mitad de esta incidencia, y el indicador había crecido de manera exponencial. Finalmente se ha estabilizado, y el hecho de que no tengamos más víctimas, echándole ganas, lo podemos considerar un avance, y es allí donde termina mi sección de avances. Hasta ahí. Por otra parte, ¿Esta prevalencia comparada a nivel nacional cómo está? A nivel nacional estamos en un nivel positivo, es decir, estamos por debajo de otras entidades. ¿Por debajo de la media? No, por arriba de la media, pero por debajo de otras entidades. En realidad, el que yo quisiera destacar es el siguiente, por favor, Cicla. Retrocesos. Digo, hace un segundo estaba hablando de número de víctimas, y esto es lo que llamamos prevalencia. Una cuestión muy diferente es la incidencia, que es el número de eventos delictivos. Y aquí el panorama es completamente diferente. Llegamos a los 35.000 delitos por cada 100.000 habitantes, lo cual está muy por encima del número de víctimas del que estábamos hablando. Y esto es relevante por al menos 3 motivos. El primero, que tengamos más delitos que víctimas significa que a la misma víctima sistemáticamente le está ocurriendo más de un delito en el periodo de un año. Que el número de delitos siga creciendo, pero el de víctimas no, significa que las poblaciones que ya eran vulnerables antes se están volviendo más vulnerables ahora. Por lo que podemos identificar con los datos de la INVIPE, son esencialmente mujeres, jóvenes y adultos mayores. Desde luego, si pudiéramos distinguir, como decía hace un momento, por la orientación sexoafectiva de las víctimas o por su identidad de género, el panorama se vería más desolador, pero por lo pronto con estos datos no lo podemos hacer. Lo que sí sabemos es, insisto, que las poblaciones que ya eran vulnerables se han vuelto muchísimo más vulnerables. En segundo lugar, este indicador es relevante porque, como pueden ver, es contrario a la tendencia nacional. ¿Me apoyas por lo siguiente? En la siguiente lámina muestro cómo ha evolucionado la incidencia por cada entidad federativa, y vemos que Querétaro es de las pocas que está aumentando. Querétaro se ve en rojo, mientras muchas entidades ya están en azul, lo que significa que están disminuyendo su incidencia. En particular me gustaría notar los casos de Guanajuato y del Estado de México, que históricamente hemos considerado como, vamos, de los lugares más inseguros de México, y vemos que desde 2020, algunos desde 2018, han empezado una tendencia a la baja, bastante contraintuitiva y bastante contraria a lo que nos muestran los medios, pero al final una tendencia a la baja, y en Querétaro vamos en el sentido contrario. Lo que sea que estamos haciendo, lo estamos haciendo claramente mal. Y en tercer lugar, este indicador, este aumento de la incidencia delictiva, es relevante porque por primera vez en la medición de la INVIPE, Querétaro llega a los primeros niveles de inseguridad en el país. Esta tasa de 35.000 delitos por cada 100.000 habitantes, algo más de 700.000 delitos en un año, nos pone en el primer lugar nacional. Perdón, no es cierto. Tercer lugar nacional. Seremos el primer lugar nacional en fraude, pero tercer lugar nacional en el conjunto de la incidencia delictiva. Es decir, claramente la cuestión va empeorando. Al analizar dónde es donde estamos peor, podemos ver que hay varios indicadores que van disminuyendo. El robo de vehículo y el robo a vehículo van a la baja.
El robo a vehículo, el cristalazo, sigue siendo de los principales delitos en Querétaro, pero va a la baja. El robo a la casa habitación, sigue una tendencia contraria a la tendencia nacional. ¿Me apoyas con el siguiente? El robo a transeúnte tiene ligeros aumentos, aunque también sigue una tendencia contraria a la nacional, que era una clara disminución. Y otros tipos de robo también a la baja. ¿Me pones la siguiente? Aquí vemos la extorsión, las amenazas, las lesiones. Son delitos donde la situación sigue siendo bastante inestable. Estamos viendo estos cambios erráticos en las tasas. Una vez. Y aquí es donde podemos explicar estos aumentos en la incidencia delictiva. Fundamentalmente, lo que nos ha colocado en el tercer lugar nacional es el aumento en los delitos de fraude, tanto en la modalidad de fraude bancario, con los fraudes que se cometen contra nuestras tarjetas de crédito, o por el robo de identidad, o incluso el pacazo, o algo así lo llamaban. Y los casos que ocurren cuando pagamos por un servicio que no nos es entregado. Estos dos indicadores, las dos modalidades de fraude, son las que representan el mayor aumento en la inseguridad en Querétaro, y desde luego son cosas que no se pueden prevenir ni con videocámaras, ni con armas largas, ni cosas por el estilo, y muestran que la población vulnerable que más está aumentando es la de adultos mayores. ¿Me ayudas con el tiempo? Y por otra parte, encontramos uno de los temas que nos vuelve me parece una vergüenza nacional, que seguimos altísimos en los niveles de acoso sexual y de violación. En acoso sexual somos el cuarto lugar nacional, y es un delito donde Querétaro aumenta rápidamente. Y esto nos lo dice la ENVIPE, pero desde hace varios años nos lo están diciendo también los indicadores oficiales, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que desde 2019, 2018, nos coloca en el primer lugar nacional. Aquí lo que muestro es un balance global. Como pueden ver, el robo a vehículo y el vandalismo son los principales delitos en Querétaro, pero las modalidades de fraude son los delitos que más rápido aumentan y que muestran un panorama nuevo en la inseguridad en el Estado. Por último, ahora sí, ya para hablar de los desafíos, me parece que hay dos cosas que deberíamos tomar en cuenta para empezar la discusión. La primera es, como observábamos, existe una tendencia nacional a la disminución de la inseguridad, al menos en el tipo de indicadores que monitoreamos, al menos cuantitativamente, aunque cualitativamente la situación pueda ser diferente. ¿Me apoyas con la siguiente? Una que a mí me ha llamado mucho la atención es que desde 2020 vemos una disminución dramática en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando esto empezó a ocurrir durante la pandemia, pues se lo atribuimos a la pandemia, pero que se mantuviera durante 2021, 2022 y ahora 2023, indica que algo está cambiando a nivel nacional. El número de homicidios está disminuyendo. La violencia en el país sí está disminuyendo, no tengo idea de cómo o por qué, pero claramente está disminuyendo. Y el desafío en este sentido es que Querétaro va en la dirección contraria. Lo que sea que estemos haciendo en Querétaro, insisto, lo estamos haciendo mal. ¿Me apoyas con la siguiente? Por último, respecto a lo que están haciendo las autoridades, me llama mucho la atención en estos dos gráficos una diferencia importante. Casi la mitad de los queretanos reconocemos que hay un aumento en el número de patrullas, en el número de operativos, en el número de armas, en el número de cámaras, en el número de acciones en términos de infraestructura de seguridad. Sin embargo, menos de 1 de cada 10 reconoce la actividad de una policía de proximidad. Esto me parece fundamental en el marco de esta discusión, porque no nos basta que el Estado y el país se vuelvan más seguros, sino importa cómo nos volvemos más seguros. Cuando analizamos los índices de incidencia delictiva, cuando analizamos la violencia, siempre existe el riesgo de que el analista, yo por ejemplo, nos convenzamos de que el problema es la violencia, cuando el problema nunca fue la violencia. La violencia es solo un síntoma de la falta de justicia social. Y cuando no nos damos cuenta de esto, corremos el riesgo de pensar que
objetivo es meramente reducir la violencia y no aumentar las situaciones de justicia. En este escenario solemos creer que los derechos humanos funcionan como un límite a la acción de las autoridades, que probablemente podrían ser más eficientes si no estuvieran, por ejemplo, defendiendo delincuentes, si no existiera la puerta giratoria. Se nos olvida que los derechos humanos no deberían funcionar como un límite a la acción de las autoridades, a la acción policíaca, sino como un punto de llegada para todos. Estos indicadores finalmente lo que muestran es un esfuerzo sistemático en reducir el delito, pero no en construir ciudadanía, no en precisamente mejorar las condiciones de justicia y de dignidad de los queretanos. Muestra que nos importa pegarle al indicador y no lograr mejores condiciones de vida para todos. Y esto sería mi intervención. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Ahorita seguimos conversando. Sobre todo, creo que lo que nos muestras ahora, ¿no? Podemos traducirlo o debemos traducirlo a grupos poblacionales específicos, ¿no? Hay que ver cómo esto se traduce en grupos poblacionales específicos, y por eso me gustaría escuchar más o menos cuál ha sido la experiencia de los migrantes en voz de Alexis Trejo. Alexis Trejo es egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, de esta facultad. Durante su tránsito como estudiante, fue consejero académico durante 2 años y miembro de la Comisión Auxiliar en el proceso electoral de la Rectoría del 21-24. Actualmente su labor es el compromiso de la Defensoría de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional, siendo responsable técnico de la Dirección General del Centro de Apoyo Marista al Migrante. Alexis, por favor. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros esta clase de espacios son fundamentales para poder visibilizar una situación que nos apremia a todos, que es la ley de la migración. Y nosotros, buscando los avances y los logros que hemos tenido en esta materia, vemos como un avance la Ley de Atención a Migrantes de Querétaro, ya que está... ¿La siguiente, por favor? Bueno, nosotros vemos esta ley como un avance, porque en esta se establecen las obligaciones de las dependencias estatales para atender a las personas migrantes. Entonces, ¿esto qué significa? Que con esta ley se reconoce a las personas migrantes tienen derecho a tener acceso a servicios y protección, además de que pues se da como un deber compartido por todas las autoridades, que era algo que no se tenía como bien dibujado anteriormente. También se considera atender a las migraciones como una necesidad que impacta en el desarrollo del Estado, y es que se reconoce a la migración como un fenómeno complejo que tiene un impacto significativo en el Estado, y que además es necesario atenderla de manera integral, que va un poco aunado al punto siguiente, que es que se incluyen las disposiciones que abordan a la migración desde diferentes perspectivas. Y es que esta ley en un principio estaba creada para atender a los migrantes nacionales, pero dado el contexto, pues es necesario integrar las diferentes perspectivas de la migración, como son la migración interna, la migración externa, de retorno y forzada. Entonces, estos avances pues contribuyen a garantizar los derechos de las personas en contextos de movilidad, además de reconocer la importancia que está teniendo el tema migratorio en el Estado en los diferentes aportes que está teniendo. Eso en materia de los avances. En cuestión de los retrocesos, si bien el gobierno federal inició su gestión con una política migratoria de puertas abiertas, esta rápidamente pues cambió, ¿no?, a una política militarizada que además criminaliza a las personas migrantes. Entonces, pues, ¿qué sucede? Se empieza a utilizar una estrategia en la cual la fuerza militar se utiliza para controlar a la migración en vez de apostarle a políticas de desarrollo y con enfoque en los derechos humanos, y se crea la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional tiene como una de sus tareas principales el control de la migración. ¿Y esto qué ha traído? Pues esto ha traído impactos negativos en los derechos humanos de las personas migrantes, lo cual les genera violencia. ¿Por qué? Porque las personas pues son interceptadas por estas fuerzas de seguridad y son expuestas a violencias, abusos, los cuales pues incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, pues incluso la muerte a veces.
También estamos viendo que está dándose una represión al libre tránsito, y es que a pesar de que es un derecho, la presencia de pues esta fuerza militar dificulta el libre tránsito, y esto obliga a las personas migrantes a permanecer en un estado constante pues de peligro, porque les está orillando a tomar rutas más peligrosas, rutas controladas por el narcotráfico, las expone al coyotaje, a la trata. Entonces pues realmente no está funcionando esta parte. Y por último, la discriminación y la estigmatización. Esta política está contribuyendo a dificultar el acceso de los derechos humanos a las personas migrantes, porque se les discrimina y además se les estigmatiza. Entonces nosotros como sociedad empezamos a percibir una imagen del migrante como criminal, como que vienen a robar, vienen a hacer cosas malas, ¿no? Porque esa es la imagen que nos proyectan a través de lo que vemos que está haciendo el gobierno con las personas. Y bueno, como perspectivas y desafíos, tenemos la interseccionalidad de las vulneraciones de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, la interseccionalidad es un concepto que se refiere a las diferentes identidades sociales, como la raza, el género y la orientación sexual, que se combinan para crear diferentes vivencias de la migración en un mismo contexto. Entonces, en el caso de las personas migrantes, la interseccionalidad puede ser un factor importante que vulnera los derechos humanos, porque, por ejemplo, las mujeres migrantes están más expuestas a la violencia sexual y al abuso. Las personas migrantes, miembros de la comunidad, son más expuestas a la discriminación y la violencia, y, por ejemplo, las personas migrantes indígenas están más expuestas a la exclusión y a la marginación. Entonces, dentro de la misma vivencia que es el trayecto de una persona migrante, se pueden vulnerar sus derechos de diferentes formas derivados de características propias, ¿no? Entonces, para esto sería importante que pues los gobiernos y la sociedad civil reconozcan esta interseccionalidad y se puedan brindar atención de manera más integral y efectiva a las personas migrantes, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades y vulnerabilidades, ¿no? Entonces, también otro desafío al cual nos enfrentamos es la necesidad de homologar las líneas de acción en los 3 niveles de gobierno, y es que en México la atención de las personas migrantes es responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, a menudo hay una falta de coordinación entre estos 3, entonces esto dificulta la atención a las personas migrantes, y lo vemos cada vez que se dan emergencias humanitarias y el Estado no sabe cómo responder, ¿no? Y se limpia las manos diciendo, es que esta es jurisdicción federal. Pero entonces realmente tendría que haber una coordinación entre los 3 niveles para poder garantizar la atención de estas personas. Entonces, tendría que ser necesario una coordinación entre estos 3 niveles para homologar una línea de acción que pues atienda objetivos comunes y estrategias compartidas para garantizar la atención de estas personas. Y por último, la necesidad de protocolos de actuación de las autoridades locales, y va ligada justo al punto anterior. Porque las autoridades locales son las que están en primera línea en contacto con las personas migrantes. Entonces, es importante contar con protocolos de atención que permitan brindar una atención adecuada, que garantice los derechos humanos y que nos ayuden a atender a estas personas en situaciones de vulnerabilidad. Y por último, está el trabajo en conjunto de los diversos factores. Y es que para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes se requiere el trabajo de absolutamente todos. O sea, hay que incluir a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos internacionales y a la ciudadanía en general. Entonces, pues es necesario que estos sectores trabajen en conjunto para desarrollar acciones puntuales que tengan como resultado herramientas que nos ayuden a concientizar y sobre todo visibilizar la realidad de las personas migrantes, sobre todo para entender las necesidades de estas personas y los desafíos a los cuales se enfrentan. Y pues a grandes rasgos esos fueron como los logros, retrocesos y retos los cuales nosotros enfrentamos como organización de la sociedad civil que tiene un contacto directo con una población. Muchas gracias, Alexis. Sobre todo porque rescato algunas cosas que van en coordinación con lo que señalaba también Guillermo, ¿no? ¿Cómo se vive o cómo se atiende en ciertas situaciones, ¿no? Y aquí apuntabas, pues, ¿no?, que la política no está abocada a desarrollo, ¿no?, y no permite la colaboración, y eso nos va a permitir avanzar un poco, ¿no?, en lo que señalará, nos platicará después Walter.
antes de la intervención de Walter, me gustaría escuchar también dónde, ¿no? y cómo es que se vive, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues me gustaría escuchar la opinión de Claudia Romero, ¿no? Ella es abogada por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Grenoble y doctora en Estudios Interdisciplinarios por esta universidad. Ha colaborado como analista, capacitadora, consultora y coordinadora de proyectos en instituciones públicas y organizaciones internacionales. ¿Sí? Actualmente es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente e integrante del área temática Arte, Comunicación, Cultura y Educación de la Red de Investigación Waterloo-Govacic, y es coordinadora de incidencia de Bajo Tierra Museo del Agua. Adelante. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí escuchando cosas tan interesantes y pues tejer en común, ¿no?, esta interdependencia de los derechos en una realidad compartida. En mi caso, la perspectiva de la cual yo puedo dar más cuenta, porque la organización es lo que trabajamos, es de la defensa ambiental y del territorio. Me voy a centrar mucho más en las tres categorías: avances, retrocesos, desafíos, en términos de las personas defensoras, aunque está implícito el tema de los derechos que tienen que ver con la protección ambiental, como el derecho humano al agua, el medio ambiente sano, la alimentación, etcétera, porque pues justo es lo que se defiende, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, platicarles un poco que en febrero de este año publicamos un informe especial sobre el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional latinoamericano está centrado en hacer la mancuerna entre la protección ambiental y los derechos humanos. Eso es muy significativo porque normalmente las políticas a todos los niveles parecieran estar disociadas. Por un lado está la política ambiental y todo lo que tiene que ver con manejo, protección, conservación ambiental, y por otro lado pareciera que está por otro lado la política de derechos humanos. Y el Acuerdo de Escazú lo que hace es resaltar algo que no parece evidente, pero lo es, y es que en realidad estamos hablando de lo mismo. Entonces, en el Acuerdo de Escazú se tutelan 4 derechos puntuales humanos: el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información, el derecho a la justicia, el acceso a la justicia, y el derecho a defender derechos humanos, específicamente desde la perspectiva ambiental y territorial. Cuando hicimos este análisis focalizado en la zona metropolitana de Querétaro a nivel local, hicimos un balance. Y en ese balance estábamos con una semaforización, estábamos entre el rojo y el amarillo en todos los derechos, porque prevalecientemente tenemos altos índices de opacidad y de transparencia, pues que no está siendo efectiva, ¿no?, o más bien poca transparencia. Estamos teniendo también espacios de participación o mecanismos de participación, que ya se va a hablar más adelante, que no son efectivos en realidad. O sea, hay un montón, pero realmente su efectividad, ya cuando vemos con lupa o vamos a la minucia, ¿no?, del detalle, pues realmente no están generando una deliberación real o una incidencia significativa de las poblaciones, en muchos casos que tienen que ver con proyectos que van a deteriorar el ambiente, que van a degradar, que van a, por ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental, mega obras, ¿no? Y tenemos, pues, para muestra, decían hace rato, ¿no?, de un botón, el caso del Acueducto 3, ¿no?, que hasta la fecha no se conoce, está reservada la información sobre el impacto ambiental que va a tener, ¿no?, el impacto social que va a tener. No ha habido ningún mecanismo de consulta, ¿no?, ni a la población indígena, ni a la población en general, etcétera, ¿no?, por hablar de alguno de los proyectos. Y en términos de defensa, de derecho a defender, pues lo que nos encontramos, y justamente en estos días Frontline Defenders, que es una organización global de respaldo a defensoras y defensores de derechos humanos en general, lanzó junto con
junto con nosotros y el Grupo de Investigación Periodística Independiente Salta para Atrás, una alerta global por la situación de Querétaro. Y es que en Querétaro, algo que durante los últimos 3-4 años, y en particular este año hemos visto casos, se ha disparado, es la situación de riesgo de las personas que defienden territorio, ¿no? Específicamente nosotros en el informe, aquí en esta página, tenemos una métrica, un barómetro, ¿no?, de diferentes formas, desde las más sutiles hasta las más graves, en las que se desarticula o se ataca la defensa territorial. En la parte más baja tenemos cuestiones más de legislaciones que generan entornos propicios a la vulneración, como por ejemplo, afortunadamente, gracias al empuje de la sociedad civil y a la resistencia, no han prosperado, pero iniciativas como la ley Garrote, que en algún momento hubo, o la ley Mordaza, ¿no?, que limitaban tanto la protesta como la acción periodística, los medios de comunicación. Han sido cuestiones más estructurales que pues desfavorecen. También muchos casos de cooptación y captura de espacios de participación a modo, estigmatización de la población que defiende, ¿no?, hasta los puntos más altos, ¿no?, que ya de agresiones directas, ¿no?, con amenazas con grupos armados, y represión de las manifestaciones públicas. Entonces, en este barómetro lo que vemos es que en los últimos 3 años pues, está lleno de casos, ¿no?, en diferentes partes del estado y de la zona metropolitana. Hay 2 vertientes en donde el Estado participa por acción o por omisión. Una de ellas es en la impunidad, ¿no?, en los índices de impunidad, cuando hay amenazas o agresiones por parte de terceros no identificados, pero no hay finalmente una acción del Estado de Justicia en la línea de protección de los derechos humanos, y entonces ahí se genera un clima pues, de permisividad de facto, ¿no? Y por otro lado, en la injerencia directa, pues tenemos varios casos en donde las fuerzas policíacas, las fuerzas armadas del Estado han reprimido la manifestación. Uno de los mayores ejemplos es la represión de la manifestación de 10 de junio del año pasado hacia la Red en Defensa del Agua y la Vida, que se manifestaba por la Ley de Aguas aprobada, pero antes de eso están la represión y criminalización de Santiago Mezquititlán, ¿no?, un año previo, y la de Maconí más adelante este año. Entonces realmente es una tendencia que se ha mantenido, ¿no?, que no ha ido a la baja, sino al contrario. Y si consideramos también que, dado que la política ambiental no está siendo preventiva hacia un mayor deterioro, la conflictividad socioambiental va en aumento, la tendencia es en aumento, y entonces potencialmente la manifestación pública y demás pues también irán en aumento, ¿no? Y esta tendencia también es importante decir que sí es una tendencia local detectada, pero es preocupante que también es una tendencia global. O sea, ahorita los informes de Global Witness, de Amnistía Internacional, se me acaba de ir la otra organización que hace como su informe cada año, y a nivel nacional del CEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, todos son coincidentes en que en la región latinoamericana hay cada vez un entorno más hostil hacia los defensores ambientales, ¿no? Y también a nivel global, ¿no? Amnistía Internacional todo este año mantuvo una campaña de visibilización de la represión en el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de que en el mundo hay cada vez políticas más duras a la protesta social de derechos humanos en general, y en Latinoamérica hay políticas también muy duras específicamente que se han detectado específicamente hacia la defensa territorial. Y esto pues obviamente tiene un contexto también de el continente latinoamericano, bueno, la región latinoamericana siendo un espacio de extractivismo, ¿no?, un espacio donde todavía del sur global hay potencias que están pues saqueando y masacrando los territorios. Entonces, en ese contexto, ¿no?, nuestra realidad local pues también está muy sujeta a eso, y hace, o sea, se ven los mismos síntomas acá. Tenemos agresiones de muchos casos a personas ejidatarias, a personas defensoras de bosques o que se oponen a la tala clandestina, que se oponen a megaproyectos, a grupos ambientalistas, y también específicamente a comunidades que van levantándose hacia por diferentes temas, ¿no?
comunidades que pueden ser un poco más rurales o indígenas, como Santiago Mezquititlán, como Maconí, como escolásticas, pero también pueden ser comunidades aquí en la metrópoli, como San Isidro, ¿no? Que también los han agredido por repartir volantes informando de la situación en su comunidad, ¿sí? Como en El Porvenir. Entonces, importante notar pues justo que este indicador de cada vez más casos de conflicto y cada vez más casos de hostilidad o de riesgo para personas que defienden el territorio, pues ya nos da un indicador, ¿no? Importante. Ahora, si puedes apoyar con la otra. Gracias. Para regresar un poco a las categorías que nos piden, pues en los avances realmente tampoco detectamos un avance puntual, ¿no? Lo único que podríamos dibujar como potencial o posible, ¿no? Posibilidad de avance es que, derivado de todas las movilizaciones que han habido específicamente en los últimos años, sí hay una muestra muestras de voluntad política de atender ciertos casos de contaminación de agua, de el saneamiento del río Querétaro. Hay ahí unas intenciones mostradas, hay mesas de trabajo, hay proyectos anunciados que podrían eventualmente, si son exitosos, si tienen un buen acompañamiento, un buen seguimiento, una buena rendición de cuentas, se transparentan y tienen buena participación ciudadana, podrían de pronto convertirse en avances, y ojalá que lo sean, pero por ahora pues realmente son pocas muestras en función de también una degradación que sigue avanzando a pasos agigantados, y sobre todo pues de esta respuesta hacia la defensa territorial que sigue también siendo bastante preocupante, ¿no? Entonces habría que monitorear muy bien esas posibilidades de avance para lograr que sí se conviertan en tales. En cuanto a avances que no tienen que ver con el Estado o posibilidades, la sociedad civil se ha organizado mucho en temas ambientales en los últimos años también. Nosotros participamos con varias de las redes que abiertamente trabajan en esos temas, como el Festival Agua que Corre, la Red de Defensa del Agua y la Vida, etc. Pero también otros grupos organizados están empezando a incorporar de manera más fuerte la dimensión ambiental como una parte que también tiene que ver con otros temas, que no está desligado. Por ejemplo, Cívica, que salía hace rato, ¿no? La coalición, la confederación de organizaciones en una línea ambiental, y así se ha estado transversalizando en la sociedad civil el tema del ambiente como un tema compartido, ¿no? Común, y la sociedad civil ha impulsado, y es importante que se visibilice así, algunas cosas que también se pueden celebrar o que nos dan cierta línea de esperanza, como por ejemplo la descriminalización de los protestantes del año pasado con la ley de aguas, que se retiraron las carpetas penales. Bueno, por fin se les cerraron las carpetas penales, pero también la Defensoría Local de Derechos Humanos emitió una recomendación, como comentaban al inicio, una recomendación flaca, una recomendación que utiliza eufemismos, ¿no? Para no nombrar de manera contundente lo sucedido, sino más bien para hablar, ¿no? De ladito, de que pues sí es reprobatorio y no es tan ético, pero no nombrar con las categorías jurídicas correspondientes el uso excesivo de la fuerza y la criminalización y la represión y todas las figuras legales, ¿no? Entonces tenemos pues estos empujes o estos logros de la presión social, que ha sido muy importante en este tema. También recientemente la Suprema Corte de Justicia sí aceptó analizar uno de los amparos uno de los muchos amparos que se interpusieron contra la Ley de Aguas del Estado de Querétaro. Hay muchos amparos todavía en proceso, en segunda instancia, en recursos, pero uno de ellos ya lo tomó la Suprema Corte con la facultad de atracción, ¿no? Para analizarlo. Entonces este también fue un logro de sociedad civil organizada, de la presión social, y pues más adelante les compartiremos ya públicamente cuál es el estatus de esos casos. Y también hay otro caso, el de San Isidro, que les contaba, que después de 3 años de
sin agua y de mucha movilización, bueno, ya van para 4, y de un expediente de casi año y medio, que se cerró por tardarse un año y medio en determinar incompetencia, de la Defensoría Local de Derechos Humanos. Nosotros llevamos el acompañamiento y logramos hacer la argumentación jurídica y la presión suficiente para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos regresara el caso, ejerciera una facultad que permite que se vuelva a poner en la mesa de lo local, y la Defensoría Local no tuvo alternativa más que volverlo a abrir. Lo abrió a conciliación, y entonces ahorita en proceso de conciliación, que es de esas noticias que hay que dar seguimiento porque podría llegar a buen término, en esa conciliación al parecer ya les van a abastecer el agua de manera pública, que es por el servicio público, que es lo que habían pedido, porque San Isidro está siendo coaccionada por una operadora privada, ¿no? que opera y que tiene ahí el control de esa zona. Entonces ese es otro de los logros, pero hay que decir que pues esos logros han sido a contracorriente, han sido con mucha movilización social, con mucha presión social, con equipos de acompañamiento jurídico que no todas las comunidades y todos los contextos, sobre todo fuera de la metrópoli, tienen al alcance, y en ese sentido pues sí hay muchos desafíos que señalar al final cuando corresponda respecto de pues todo lo que se tiene que articular en esa materia. Muchas gracias, Claudia. Y me quedo pensando en esto, ¿no? Otra vez desde el principio, ¿no? ¿Cómo es que se logran ciertas condiciones de dignidad, ¿no? De respeto de los derechos humanos? Y una de las cosas que señalas, pues, ¿no? Importantes, me parece que es esta desvinculación o esta desarticulación, pues, ¿no? De las distintas políticas, ¿no? Y una de ellas es la de derechos humanos, ¿no? Cuando todas tendrían que ser derechos humanos, no tendría que haber una política general de derechos humanos, más bien eso tendría que ser la base, pues, y entonces eso permitiría articular y establecer mejores estrategias, ¿sí? Y eso nos explica también, bueno, pues cómo es contra las autoridades regularmente, ¿no? Donde hay algunos avances. Y preocupante sobre todo, ¿no? Cuando estamos viendo ahorita la COP, ¿no? Anuncia que ya estamos en 1.4 grados, ¿no? De incremento, cosa que nos emite premura, ¿no? ante la emergencia climática, y vemos, ¿no? Que la política para contrarrestar pues no está debidamente articulada, pues, ¿no? Y no hay esta debida coordinación. En este sentido, bueno, pues me gustaría escuchar la opinión de Walter López en torno a la participación, sobre todo, bueno, ante la propuesta de la ley de participación, una reforma de la ley de participación. Walter López es un activista químico, profesionalmente se dedica a la consultoría, ¿no? En innovación, innovación clínica, planeación estratégica, ¿sí? Pero es bien conocido también como pues, un activista, un muy presente activista, ¿no? Es vocero del Frente Cretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, co-conductor del espacio radiofónico Iridiciente, tu espacio incluyente, que se transmite ininterrumpidamente desde 2018, cofundador del proyecto Agenda Ciudadana Incluyente, proyecto de incidencia política electoral en los procesos electorales de 2018 y 2021 y ahora próximamente 2024, co-creador del proyecto de Cuádruple Hélice, Centro Temporal de Servicios para Personas en Situación de Calle Alcanzores, que respondió a los requerimientos de las personas expulsadas a la calle durante la primera fase de la pandemia COVID-19. Y como producto también de su dimensión como activista, como luchador social, fue candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Acción Afirmativa LGBTIQ y más, activista ciudadano de tiempo completo, ¿no? Con el objetivo de construir
un Querétaro próspero, libre, incluyente y equitativo para todas las personas. Bueno, pues Walter, bienvenido. Gracias, Gerardo, gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, pues aquí a las compañeras y a los compañeros y el público que estamos aquí en este conversatorio, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? O sea, nos conocemos nuestra situación. Estamos en esta efervescencia de violencias de todos los matices. Tú lo decías, contra las poblaciones adultas mayores, estos fraudes, somos el estado con número 1 en fraudes en el país. O sea, las violencias sistémicas están ahí, y están en aumento. Esto es el gran escándalo, ¿no? Contra defensoras y defensores de territorios, contra personas que están en movilidad, pues hay un ataque frontal, que es lo que hacen estas violencias contra las poblaciones que vivimos en el país, en Latinoamérica obviamente, y aquí en Querétaro, ¿no? Y la respuesta, creo que lo han dicho por ahí implícitamente, tenemos esta falta de acción de las instituciones. Ese es algo clarísimo. ¿Quién estamos siendo oposición, por decirlo de alguna forma, o quién estamos tratando de sacar las castañas del fuego? La sociedad civil. O sea, cuando hablas de la ley Garrote, yo me acuerdo, pues nos organizamos las personas de la sociedad civil para decir esto no puede ser, hay una mano negra, como que en plena pandemia nos van a criminalizar a las personas cuando haya una obra pública, y ahora sabemos que esa obra pública era el 5 de febrero, o cualquiera, ¿no? Decíamos, ¿qué tiene que ver el COVID? Ahí empezó el tema. ¿Qué tiene que ver la protección? Porque nos quisieron vender esta ley Garrote como una protección para el COVID, para que no hubiera saqueos, o sea, un tema de control de seguridad, contra las violencias posibles que pudieran ocurrir durante el COVID, pero una mano negra metió ahí la criminalización por la protesta entre obras de infraestructura. Dices, pues, ¿qué van a construir durante el COVID? O sea, ahí fue el primer punto donde dijimos, ¿qué está pasando? Cuando ya leímos los detalles, dijimos, esto es una ley total y absolutamente represora, salimos a las calles y aparte de salir a las calles hicimos algo bien importante, que es lo que empezamos y estamos aprendiendo a hacer la sociedad civil, a utilizar los mecanismos, pocos mecanismos que las mismas instituciones de justicia nos dan. ¿Y ahí qué hicimos? Pues pedimos 2 amparos. A nuestra organización, el Frente Queretano, nos tocó ir a convencer a la presidenta en ese momento, a la doctora Roxana, de la Defensoría, y decirle, usted tiene la capacidad de hacer una acción de inconstitucional como Defensoría local. La convencimos, etcétera, y lo hizo. Pero también otros compañeros fueron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México, a decirles, oigan, esto es un escándalo, realmente es una ley totalmente represora, ¿qué va a pasar a futuro?, etcétera. Ya se veía toda esta militarización y esta historia, y finalmente la paramos. Pero ¿quién está haciendo ese trabajo, no? El tema, después tengo el tema de en plena pandemia, tú lo leíste ahí, nosotros, organizaciones civiles, dijimos, bueno, si el doctor Gatell a nivel federal está diciendo, quédate en tu casa, métete en tu casa, ¿qué va a pasar con las personas que no tienen casa? Eso es, ¿quién nos lo preguntamos? Yo creo que nos lo preguntamos muchísima gente a nivel personal, pero fueron las organizaciones civiles que dijimos, oye, somos activistas, algo tenemos que hacer, como ustedes en sus organizaciones y aquí en la academia lo piensan. Y bueno, ahí nos echamos a la calle, sin mucho conocimiento, con mucho corazón. Les quiero decir que de 25 personas que nos habían dicho que iban a ir a la inauguración y a colaborar con este proyecto, llegamos 4. Y nos quedamos, ¿por qué? Porque nos teníamos que quedar a dormir ahí, a comer con la gente que no tenía hogar, etcétera. Y también pues tocamos la puerta al municipio, aquí a la UAC, fue el primer proyecto cuádruple hélice que logramos, etcétera. Y otra vez ahí. ¿Qué se logró? En el caso de la ley Garrote, pues con todo este mecanismo de acciones inconstitucionalidades, pararlo. En el tema de Alcanfores se crea finalmente una sensibilización social que empuja también al municipio a crear una política pública, que ahora hay una casa específicamente para personas sin hogar.
Y así nos vamos, ¿no? Como que el tema, yo estoy escandalizado ahora, el periodista Rogelio Hernández, que escribe aquí también para La Lupa en Querétaro y Eje Central a nivel nacional, donde está diciendo, después de está reconociendo este aumento de violencias para las personas defensoras de derechos humanos, para periodistas, específicamente donde dice el mecanismo de protección está rebasadísimo, ya no funciona, están matando muchos periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Y hubo todavía con Encinas estos 8 foros nacionales para recabar la historia, y al final de cuentas a mí me pareció el último artículo que escribe la semana pasada diciendo autoorganícense. O sea, no va a haber una respuesta institucional al tema, pues así, periodistas autoorganícense, defensores y defensoras autoorganícense. O sea, estamos solos. ¿Sí? Con 2 o 3 cositas ahí jurídicas que podemos utilizar, etcétera. Fue el caso del matrimonio igualitario, después de 3 legislaturas de oídos sordos y de congeladora, tuvimos que ir de amparo un amparo que además lo impugnó la 59 legislatura, y tuvimos que ir a pedir la atracción de la Suprema Corte de Justicia. O sea, esto está ahí. Y quiero, antes de empezar a las diapositivas, nosotros tuvimos foros aquí en esta universidad, en la UAC, organizado también por las organizaciones de la sociedad civil, esto ya es el Frente Queretano, diciendo la elección, el proceso de elección, y lo decía Bernardo, lástima que no está aquí, el proceso de elección de las personas que presiden las defensorías de derechos humanos, específicamente en Querétaro, es un proceso totalmente opaco en que la sociedad civil no estamos participando. Y nosotros hicimos un foro aquí, la sociedad civil le pedía a las candidatas y candidatos que pasaran aquí ante la sociedad y nos dijeran sus planes, para que nosotros supiéramos de qué iba el tema, qué pensaban, porque tenía una razón muy importante. Decíamos, con esta efervescencia de violencias, con esta militarización que ya se veía en el país, necesitamos personas defensoras de derechos humanos realmente que defiendan. ¿Qué va a pasar cuando nos sentemos que había 7,000 millones de pesos para el tema de la seguridad? Dijimos, hay un riesgo enorme de lo que ahora nos explicaste, ¿no? De que quieran bajar los índices a costa de vamos a meter a todos a la cárcel, pero sin una política pública realmente de justicia social. Por eso es importante la persona que dirija la Defensoría de Derechos Humanos en cada una de las 32 entidades, más la nacional, porque es la voz, o se supone que es la voz de nosotras y nosotres y nosotros ante esos, pues, 7 carretadas de dinero, que pues la mejor opción es decir, vamos a militarizar, aquí vamos a criminalizar a los migrantes y bajamos a fuerzas los índices, pero que están llenas las cárceles de eso no está solucionando el problema de raíz. Ahora sí ya entró el tema de la participación. Todo esto ha sido participación ciudadana, así como defendiéndonos como gatos panza arriba de todas estas violencias y ataques muchas veces institucionales, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una organización de jóvenes, cuando en este proceso electoral pasado, que yo estaba corriendo como presidente a la presidencia del municipio de Querétaro, sacan una convocatoria y dicen, oye, nosotros somos Política Ciudadana y Hoy Por, 2 colectivas que estamos poniendo en la mesa una agenda de participación ciudadana, ¿quién la firma? Y nos fuimos ahí todas las candidaturas, o la mayoría, a firmarlas. Y esto es un dato muy importante a lo que voy. Uno de los primeros, creo que el primero que la firma es nuestro gobernador Mauricio Curi. O sea, Mauricio Curi firma esa agenda de Hoy Por y de Política Ciudadana para que tengamos en su administración una nueva ley de participación ciudadana. Entonces existe el compromiso de nuestro gobernador porque lo firmó. Y esto lo quiero decir en público, porque hacia allá va. Y finalmente, pues hacen un trabajo fenomenal. Estos chicos, Política Ciudadana, nos hace un benchmark. A mí me impresionó cuando nos decían que en la ley de participación ciudadana de Chihuahua, con 50 firmas tienes audiencia pública. Nosotros aquí no tenemos en nuestra ley el poder tener una audiencia con un funcionario público. Nos decían, es que para tener una iniciativa ciudadana en Chihuahua son 500
firmas, cosa que nuestros compañeros LGBT nos decían, bueno, ¿y por qué no meten el matrimonio igualitario como una iniciativa ciudadana? Nosotros, porque necesitamos en nuestra ley 20,000 firmas, y la sociedad civil de a pie no tenemos ese músculo. Dice, 20,000, pero si nosotros somos más grandes que ustedes y necesitamos 500. Ahí fue donde empezamos a decir, oye, a ver, ¿qué está pasando con la ley queretana? Y la ley queretana tiene 11 años, la actual ley de participación ciudadana de Querétaro tiene 11 años, y en esos 11 años solamente se ha utilizado una vez, y no por la ciudadanía, sino por la administración del municipio del Marqués, donde a través de un plebiscito le preguntaba a su ciudadanía si quería privatizar o no privatizar la basura. En 11 años solamente una sola vez se ha utilizado, eso quiere decir, y nosotros lo decimos, que es una ley muerta, que no sirve para lo que fue diseñada, que se supone que era capturar la voz de la ciudadanía desde abajo y transmitírsela a las autoridades. A partir de eso surge un experimento junto con Política Ciudadana y Hoy Por, donde decíamos, pues vamos a hacer a ver hasta dónde llega esta ley actual. Creamos el Parlamento Abierto Ciudadano, instalamos en los 18 municipios estos, ¿y qué nos ha pasado? Solamente en el municipio más pequeño de todo el estado de Querétaro, que es San Joaquín, que tiene 9,000 habitantes, que el 1% de las firmas eran 90 firmas, son los únicos que han podido conseguir 90 firmas y meter su iniciativa en julio. El segundo municipio de los más pequeños es Landa de Matamoros. Ahí las mujeres dijeron que querían una iniciativa para que hubiera un presupuesto para el Instituto Municipal de las Mujeres, porque es el municipio más feminicida del estado y entre los 30 más feminicidas del país. O sea, ahí tenemos un problema. ¿Y qué ha pasado? Esto es muy importante. Antes, ya están a punto de conseguir las firmas, pero la gente no quiere darles su credencial de elector y su firma autógrafa como marca la actual ley, porque dicen, me van a quitar apoyos, la gente del municipio va a saber que soy yo, que estoy pidiendo esto. O sea, no, hay mucho todavía por hacer, hay mucho miedo, hay que decirlo, esa es la palabra, hay mucho miedo a la participación ciudadana para estos temas. Por lo tanto, pues vienen, y nos vamos a la siguiente, vienen estas organizaciones donde nos dicen, hay este esfuerzo para decir la actual, vieja y horrorosa y que no sirve para nada ley de participación ciudadana tiene 5 mecanismos de participación. Ahí lo ven, la consulta ciudadana, el referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, etc. Y la nueva ya es como un benchmarking de lo mejor del país y ya contempla 15 mecanismos de participación ciudadana. Y además contempla bajar el 1%, que es muchísimo, para las organizaciones de a pie o la gente ciudadana normal y corriente, que no está ligada a un sindicato o una universidad o algo así. 1% es bestial. La siguiente, vamos rapidito, pues ahí está, ¿no? Por los colores también, cómo se van agrandando las... Esto es lo que se ha pedido a la actual legislatura, que se está trabajando este proceso con el secretario Antonio Rangel, que es el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, porque existe el compromiso firmado de nuestro gobernador para sacar esto adelante, pero necesitamos sacar una ley que no sea finalmente un papel muerto, ¿no? La siguiente, ahí están lo que significa cada vez, qué significa cada uno de los mecanismos. Quiero decir, porque hay una gran, ¿cómo se dice? Hay una gran falta de conocimiento en el tema de estos 15 mecanismos, ¿cuáles son y qué significa? Bueno, hay uno, el número 4 lo pueden leer ahí, que es donde más controversia hay. Sí está la iniciativa ciudadana de política ciudadana, contempla la revocación de mandato, ¿no? La siguiente. Algo que hemos dicho, esto es lo que se le presenta como la carta Santa Claus, digamos, a la 60 legislatura, etcétera, pero algo que que hemos dicho que son lo mínimo, necesitamos bajar el porcentaje del 1%, que ya comprobamos, que es muy alto, al
0.3%, creemos que es un buen número. Yo se lo he dicho, lo he puesto ahí en las mesas de trabajo, o sea, bajarlo al 0.3%, porque necesitas 0.26% para crear un partido político de firmas. ¿Y por qué nos piden a los ciudadanos el 1%? Pues vamos a un número más o menos parecido, 0.26 del padrón para el partido político, pues vámonos al 0.3. Cuando en otros estados significa 0.05. La iniciativa, de hecho, que se propone es bajarlo al 0.05. Nosotros decimos, bueno, como irrenunciable, pues vete, bájalo del 1 al 0.3 y ya con eso nos damos como por sentados. Más adelante, estos son los elementos rescatables. Garantizar la participación ciudadana como derecho humano, o sea, desde abajo hacia arriba. No es que nos vengan estos consejos ciudadanos institucionales a decirnos por dónde ir, sino queremos tener voz y voto. Este es el tema de la participación ciudadana, no solamente voz y que otra gente decida, queremos ser nosotros. Aumentar el número de mecanismos, bajar el umbral, ya les dije, hacer partícipe al IEQ en la implementación de esto, porque el IEQ entre sus funciones no solamente es organizar elecciones, es participación ciudadana para la democracia efectiva. Entonces el IEQ está ahí puesto en esta iniciativa, en esta versión de iniciativa que la ciudadanía presentamos. Y desarrollar leyes incluyentes a la altura de las mejores del país. Tener 15 mecanismos y bajar los umbrales es lo que proponemos como el mejor benchmark. Lo siguiente, pues ya les dije lo que hemos hecho. Ya se presentó la iniciativa al Congreso, al gobernador y al IEQ. Se han tenido ya pláticas con la diputada Graciela Juárez, que es la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Se han trabajado durante 2 años en diferentes foros y estamos invitando a la ciudadanía a que participen y se sumen a esta iniciativa, como está en la siguiente diapositiva. Ahí está el QR, el web y todo este tema, ¿no? Es primordial, y con eso quiero terminar, es primordial que nos sumemos como ciudadanía y que hagamos una presión fuerte ahorita al Congreso, a la legislatura, porque está ya en los últimos hervores del arroz. Y entonces sí decirles que necesitamos forzosamente esta ley que abra la participación ciudadana. No queremos una ley como está la de ahora, que la hemos probado con estos ejercicios del Parlamento Abierto Ciudadano y que no es viable. Aquí le estamos diciendo que además una cosa importante es que se suba con mecanismos digitales. Eso de ir por ahí con firmas autógrafas o que la gente tenga que enseñar su credencial de elector le da muchísimo miedo a la gente, porque nos han dicho que ha habido fraudes, que con estas credenciales o copias de los credenciales les han ido a Electra y a otras compañías de estas que no revisan nada, simplemente dame tu credencial de elector, fírmale aquí, y le llegan créditos con todo este tema de fraudes. Por eso tenemos los fraudes en Querétaro y por eso la gente no quiere dar la credencial de elector. Entonces le estamos diciendo en esta nueva ley, oye, pon firmas, pon otra cosa, y digitalízalo para que realmente podamos tener una participación ciudadana. Que quiero terminar con esto. En Maconí hubo una violencia, porque la protesta no se pudo canalizar más que con una protesta y con la violencia. En Amialco por el agua también, o sea, la protesta no tenía canales de participación ciudadana y entonces, pues obviamente protestan en las calles y viene la respuesta violenta. ¿Qué pasó? Tú lo sabes. ¿Qué pasó en Tolimán? En Tolimán la gente también pasó por una situación de agua terrible, de contaminación del río por Bernal, etc. Pero había una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo fue el Parlamento Abierto Ciudadano. En esa mesa pudimos encauzar hacia las diferentes instituciones la problemática sin que la gente se echara a las calles y fuera violentada como fue en otros municipios. La respuesta a esta, para luchar contra la violencia, no quiere decir que sea la panacea, pero una de las respuestas importantes es esta participación ciudadana, esas mesas de diálogo de parlamento, mesas de cogobernanza, que canalicen esta frustración que tenemos en todo el estado de Querétaro porque las cosas no avanzan como quisiéramos y a la velocidad. Esta ley es parte de esa respuesta.
Gracias. Pues muchas gracias. Tenemos una de las líneas, pues, ¿no?, para tratar de ir avanzando y que eventualmente podamos señalar más avances que retrocesos, ¿no? y amenazas, eventualmente. Pues es la vía de la participación, ¿no?, sobre todo cuando una participación está a modo o los costos de la misma son muy altos, ¿no? Ponía Walter el elemento de las firmas, pero no solamente las firmas, ¿no?, son ya en sí mismas desafiantes, sino la vida misma de la participación, tomar parte en los mecanismos de los consejos temáticos de participación es muy alto el costo, ¿no?, para las personas. Desplazarse son horas de su vida, son de trabajo perdido, ¿no? Hay que hacer más accesible esta participación, pues, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ir pensando en una política de desarrollo y de justicia social, ¿no?, que tenga por centro los derechos humanos y no de tal modo que permitiera, pues, ¿no?, con esto yo son como algunas de las conclusiones con las que me quedo, que permitiera rescatar el discurso, ¿no?, los conceptos de los derechos humanos de esta forma de comprenderlos, que genera cierta suspicacia y sospecha, ¿no?, cuando viene por parte de las autoridades, pues, ¿no? Cuando viene por parte de las autoridades, cuando viene, porque son sus obligaciones, pues, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos un gran desafío. Y pues aquí entre los asistentes me gustaría soltar el micrófono para ver si hay preguntas, comentarios o igual aquí con los colegas, si hubiera preguntas entre ustedes también, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, pues yo también soy profesora universitaria. También soy química, creo que acá de química. Y bueno, pues súper interesante. Yo venía con una expectativa de justo de conocer esa visión global y no tengo tanto conocimiento en todos esos temas, sin embargo me parece muy importante y mi pregunta quizá va dirigida a que como profesora de universitaria, o sea, ¿cómo puedo yo hacer o impulsar esto, ¿no? Yo sinceramente veo poca motivación estudiantil y también veo desinterés. Entonces, desde su perspectiva y conocimiento, ¿cómo organizar, ¿no? Si yo quiero empezar a organizar temas de estos para informar, o si es quizá la mejor forma de informar, el primer paso tal vez, pero después, ¿y qué sigue, no? Entonces, lo pregunto entonces desde como profesor, como académico, ¿sí?, no de un área de humanidades, sino de áreas de ingeniería, ¿no?, en áreas técnicas, donde desde mi punto de vista, pues eso es más importante, ¿no? El área técnica, los desarrollos, conectarte con la industria, participar en las, ¿cómo les llaman? Los eventos, se me fue el nombre, las cámaras estas donde se conjuntan las empresas, ¿no? Y los clústeres energéticos, clúster de esto, clúster del otro, y si tú participas como docente en eso, wow, ¿no? Pero ¿qué hay de todo esto, de la otra parte, ¿no? Entonces sí llama mucho la atención como profesor, como estudiante,
puede ser que les llame mucho la atención si eres un profesor que está muy metido en temas de los clusters y de cómo vincularte con las empresas, cómo hacer todo esto. Pero acá, del otro lado, ¿no? ¿Cómo abordo estas temáticas, pues, si no hay tanto interés? Digamos, esa es mi pregunta. Gracias. Tal vez damos oportunidad de una más o un par más, si hubiera, para que contestáramos. Oye, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Bueno, es que tenía entendido que iba a haber una segunda ronda para hablar de expectativas o salidas al problema, ¿no? Y creo que nada más comentar a propósito de las defensorías 3 asuntos. Primero, que se debe garantizar la autonomía de las instituciones. Uno de los temas fundamentales en los principios de París, que es como los criterios fundamentales internacionalmente reconocidos para las instituciones de derechos humanos, es la independencia, ¿no? Y está visto que en nuestro país, pues el órgano que es independiente, pues es de excepción, ¿no? Incluso lo digo en términos de las defensorías universitarias, ¿no? También si la defensoría está el titular, la persona titular nombrada por la persona titular de rectoría, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces es como pasa en las universidades también, lo mismo de falta de independencia. Esta independencia, segundo tema, se logra básicamente a partir de cómo se realiza el procedimiento. Y vuelto a través al tema de la participación ciudadana, ¿no? Los principios de París y la Constitución incluso de nuestro país dice que tiene que hacerse la selección de la persona titular de las instituciones de derechos humanos a partir de una consulta, ¿no? Y los principios de París dicen que tienen que ser representativas este procedimiento de los sectores sociales, ¿no? Y esto por supuesto que no ocurre así, ¿no? Es el Ejecutivo a través del Poder Legislativo que designa, elige a la persona titular. Entonces es importante que haya un procedimiento de consulta, ¿no? El procedimiento debe incluir la posibilidad de que los sectores sociales se manifiesten y propongan a sus candidatas y candidatos, ¿no? Y que el proceso sea transparente, ¿no? Que no se lleve pues por estos intereses que están obviamente enmarcados en los procedimientos habitualmente en nuestro país. El último tema es la actualización de la normatividad. Las normas de los organismos locales, estatales, pues, siguen a la norma de la Comisión Nacional, que tiene más de 3 décadas. Es decir, la normativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha ido parchando. Pues hay artículos, ya se ven esto de los artículos, le agregan un artículo más al mismo número, con el bis, el tetras, el quatrum, el quintus, y llegan hasta 8, 9 artículos agregados al mismo artículo. Entonces es un parchadero absurdo, sobre todo que la normatividad de derechos humanos en el país no sigue la reforma de 2011. Esto es muy grave. Si se han reformado instituciones, las instituciones como el IEQ, otras instituciones son organismos colegiados, las defensorías siguen siendo unipersonales. Esto es muy grave, ¿no? Y los consejos pues son cero a la izquierda. Entonces su normatividad tiene que ser revisada y que esté de acorde con la reforma de 2011, la reforma de la Constitución en materia de derechos humanos. Entonces es urgente. Sin esto no se puede avanzar, ¿no? Y por supuesto garantizar que represente a la sociedad, que participe la sociedad, y puede ser por lo menos por ahora a través de los consejos ciudadanos, que bueno, son también filtro para apoyar pues los consejos a modo, pues, ¿no? El presidente en turno o la presidenta elige a su consejo, eso está también mal, ¿no? Entonces son comparsa del gobierno, del autoritarismo que se repulsa por este lado. Gracias, sí. Y no solamente esa, ¿no? También pues la condición de la ausencia de armonía jurídica a nivel reglamentario, ¿no? En todas las leyes, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, entonces ahí hay un gran desafío, ¿no? Y omisiones por parte. No sé si haya otro comentario, otra pregunta. ¿No?
¿Quién quisiera? Alexis, ¿quisieras dar respuesta? Tú eres el más joven, me parece. Si quieres, déjalo ahí para allá para que si hubiera. Pues yo creo que la proximidad con los sectores vulnerados muchas veces generan esta concientización y visibilización de la situación. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que precisamente de que no somos conscientes de que existe un fenómeno migratorio en el estado de Querétaro que está presente, que está sucediendo y que está creciendo cada día más, no nos interesa, ¿no? Porque no sabemos que está. Entonces, quizá el hecho de hacer visible la situación e invitar a relacionarnos con esta situación podría generar un poquito de empatía, sobre todo, por ejemplo, nosotros que trabajamos con personas migrantes, en el albergue y en la organización, una de las columnas vertebrales son los voluntarios. Entonces estos voluntarios son de todas las carreras y de todos los ámbitos, son químicos, son ingenieros, son sociólogos, son psicólogos, y es bastante agradable y reconfortante saber que su intención de ayudar y colaborar surgió porque pues vieron la situación, ¿no? Y fue que decidieron sumarse, y quizás surgió de un taller que se les dio en la escuela, quizás surgió de una plática que tuvieron con alguna persona que ya estaba haciendo voluntariado. Entonces esta red va formando nodos que permiten como llegar a más personas y generar esta atención en un principio y ya después esta empatía. Y esto es algo que nos sucede mucho en el mundo humanitario. Cuando empezamos a empatizar con las personas a las cuales servimos, empezamos a, pues justo eso, a interesarnos y a tratar de ayudar y participar en lo más que podamos. Entonces yo creo que la proximidad con las personas que están siendo vulneradas, o las personas a las cuales se le están vulnerando sus derechos humanos, no solo son una cuestión de personas que estudiamos ciencias sociales, ¿no? Creo que es para todos, y el hecho de visibilizarlo pues ayuda bastante. Entonces, pues quizá, no sé, el llevar estas situaciones a otras facultades como son la de química o ingeniería podría ayudar bastante a visibilizarlo y a interesarnos un poquito más siendo estudiantes, por ejemplo. Sí, creo que en la misma línea de lo que acaban de comentar, yo pienso que es muy importante encontrar y tender estos puentes que a veces no parecen tan evidentes. Por ejemplo, ahora que yo escuchaba esto, si yo me quedara como, yo vengo específicamente al tema ambiental, pues me limito mucho, ¿no? Pero en tema ambiental hay migrantes climáticos, ¿no? Hay gente que migra porque se deteriora la tierra, ya no se puede sembrar, se inunda su casa, mil cosas, y que pues está súper relacionado. Nosotros también tenemos en migración, pero también en la represión y la protesta, pues es un indicador siempre desde el punto de vista ya analítico. El que la protesta aumente tiene que ver con que los canales de desahogo de la inconformidad social no son efectivos, esa es la participación. Entonces, en realidad, estamos como, hay mucho, y así puedo hablar de la seguridad, ¿no? Hay mucha interconexión, y a veces este mundo académico disciplinar, ¿no? De las escuelas, de las humanidades por un lado, un poco similar a la separación naturaleza-cultura, como si fueran algo separado y cuando en realidad somos naturaleza, ¿no? En ese sentido, a mí me ha funcionado mucho articular estos puentes. A veces es más fácil, por ejemplo, yo cuando en el rol docente doy cátedra, me ha tocado ciudadanía y tecnología, ¿no? Entonces me tocan clases que son muy ad hoc y que se mete la gente de las ingenierías, y entonces ahí puedo meter. Esos son espacios pues ya pensados estructuralmente en currícula académica para justo vincular. Pero cuando eso no existe, a veces pudiera ser una intersección temática puede ser los grupos de población, pero también los temas. Por ejemplo, para mí, esta cuestión de que las infraestructuras son cultura es uno de esos puentes, ¿no? Para mí un acueducto no es un tema solamente ingenieril, de mecánica y de dimensiones y de volumen, sino un acueducto es una réplica social de una solución pasada que se está repitiendo, que tuvo impactos invisibilizados en aquel entonces y que nos resolvió en lo inmediato, pero a largo plazo nos metió otra crisis, y que está ahí, o sea, que se replica, ¿no?
pero también es algo que refleja una cultura, que es una cultura que privilegia lo humano sobre lo no humano, ¿no? Que jerarquiza y que da cierto valor patrimonial, incluso patrimonio cultural, patrimonio histórico, patrimonio económico, por otras cosas que también son, como el patrimonio natural, que también son muy valiosas y que se están desvalorizando. Y entonces, a partir de una infraestructura hidráulica, que es un tema, puede ser un tema súper ingenieril, se pueden articular discusiones sumamente pertinentes para introducir la visión sociocultural, ¿no? Entonces, desde el museo, y te invitaría también a echarte una navegada al museo, es un museo virtual, Museo del Agua, porque nosotros somos un equipo interdisciplinario y hemos intentado hacer estas vinculaciones, ¿no? Entonces, justo buscamos siempre como tender esos puentes y porque al final del día pues es simplemente una cuestión de óptica, de perspectiva, no es que estén como distanciados los mundos, sino más bien es cómo los estamos transmitiendo, ¿no? Hola, bueno, es que a mí justo me genera esa duda tan grande porque yo soy de Conta y se imaginarán que si en ingeniería o química está difícil, creo que en Conta de estos temas son casi nulos. Entonces, a mí la duda que me surge es, o sea, en mi caso sería como, ok, no sé, de la infraestructura se toma la parte, no sé, de contabilidad y de ahí generar un vínculo, o bueno, yo también tomé como de entendido como si estas personas pudieran dar conferencias, como lo dice nuestro compañero, y de ahí generar esta empatía, o sea, generarles a los chavos la empatía, porque creo que, bueno, no sé, a mí me tocó en Conta ver que la empatía sí está bien difícil en ellos. Y no sé, o sea, como la percepción de seguridad y de que Querétaro es perfecto está muy fuerte. Entonces, no sé, desde mi facultad, ¿cómo se podría generar esto? Creo que hay un comentario acá y después Walter. Yo, un par de cosas sobre de esto. Tenemos tal vez el prejuicio de que politólogos, filósofos son gente muy interesada en los temas sociales y que los ingenieros, los químicos y los contadores no. Pues yo creo que esto no es tan cierto, ¿eh? El hecho es que está aquí la maestra que es de química, yo no sé cuántos profesores de ciencias políticas hay aquí o de filosofía, ya por lo menos una profesora de química se interesó y una compañera de contas se interesó. Esto me parece que habla pues de un interés genuino. Y también es cierto, yo di clases 30 años, fui fundador de la Facultad de Filosofía, y así que qué bárbaros, qué criterio tan amplio tienen los filósofos. Gerardo me conoció de profe también. Luego además la extrema derecha que está tomando fuerza en nuestra facultad, cámara, está fuerte eso, o sea, no solamente no tienen conciencia, tienen una conciencia muy jodida. Chavos, de veras con la extrema derecha y en la Facultad de Filosofía, o sea, bueno. Eso por otro lado, a lo mejor no es necesariamente falta de interés. Me queda claro que en facultades como Conta, perdón que lo diga así, pero el autoritarismo reina como de manera espeluznante, pues, ¿no? Entonces, lo mismo que lo que ya decía Walter, por ejemplo, ¿no? El miedo. ¿Cómo van a participar? ¿No? Estuvieron repartiendo dinero ahora en las elecciones para la rectoría. Estuvieron presionando, chantajeando, o sea, ¿cómo queremos conciencia en este contexto de autoritarismo que vivimos en la universidad, en este país, en este mundo? Pues, ¿no? Entonces, primero hay que luchar contra eso, ¿no? Contra el autoritarismo, contra estos mecanismos de control que se están ejerciendo y que limitan la posibilidad de criterio en las personas. Y por supuesto, y lo digo también como pecado, para expiar mis culpas, pues porque parte de lo que hacemos en derechos humanos en las universidades es la concientización y la difusión, ¿no? Y es un problema porque es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Hay que difundirlo, hay que educarnos, ¿no? Educarnos en la necesidad que tenemos de hacernos respetar y respetar nuestros derechos. Pues si las mujeres están convencidas de que si les pegan es porque está bien que les peguen, ¿no? Si el niño está abusado, está acostumbrado a que eso está normal, ¿no? Entonces es lo que tenemos que
que combatir, pues, ¿no? Informarnos, darnos cuenta de que las cosas no están bien y que no es nuestra culpa, ¿no? Y que tenemos mucho que hacer, ¿no? Y bueno, la educación es básica. Es un tema muy difícil porque no es nada fácil, ¿no? Es muy complicado, pero hay que hacerlo, ¿no? Sobre los espacios. Aquí en ingeniería, por ejemplo, tienen materias específicas de este tipo de temas, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Transversalizar el tema de derechos humanos, transversalizar el tema de género en las universidades, ¿no? Y el tema de cultura de paz, que es ahora otro tema importante. Entonces, pero y además vivirlo, ¿no? Y vivirlo y hacerlo práctico, ¿no? Si nos acostumbramos a que el profesor puede abusar de los estudiantes y no pasa nada, entonces ¿qué aprende el estudiante, ¿no? Eso es lo que tenemos que atacar primero, ¿no? Y bueno, si nosotros fomentamos esto, la gente se educa y va a ser muy consciente, muy participativa además, ¿no? Pues yo quiero comentarles aquí datos duros de una organización civil que tiene mucho tiempo haciendo voluntariado. Creo que la clave, lo dijo Alexis, el tema del voluntariado, ¿no? Una cosa sería cambiar los planes de estudio y meter y transversalizar, eso es otro canal, pero creo que el canal rápido, accesible y con buenos resultados, por ejemplo, esta organización que se llama SOS Discriminación Querétaro, se dedica al voluntariado y a dar pláticas en las escuelas, universidades, sobre todo. Y platicando con el maestro Manuel del Mundo, que es su presidente, me dijo, oye, ¿sabes qué? Ellos ya ven como 20 generaciones, ¿no? Y me dice, ¿sabes quiénes pelean cada que se abre un nuevo ciclo de voluntariado para entrar? ¿Quiénes? La gente del Tecnológico de México, Campus Querétaro. Los ingenieros mecánicos, los machuchones, toda esta historia. ¿Por qué? Yo le dije, ¿por qué? A ver, cuéntamelo, mijo. Lo que pasa es que su plan de trabajo es tan árido en cuestiones de cosas de derechos humanos y cosas humanísticas, que pelean por estar ahí, porque a la hora de que, finalmente todos somos seres humanos, ¿no? Pero a la historia de irse a voluntariar con las personas migrantes, con grupos discriminados, tienen pláticas con mucha gente del mundo, han tenido gente con políticos españoles, jóvenes, etcétera, porque además es un grupo de jóvenes. Entonces son entre pares, pero entre pares en los que los fines de semana se conviven con otros jóvenes y con otras juventudes en problemas específicos y voluntarian. Dice, y la gente que está así, los primeros que se llena como el 60% de su ciclo de voluntariado son gente del TEC de Querétaro y de la Facultad de Ingeniería, me decía que también de Contaduría. Y yo le decía, oye, ¿y la gente de ciencias políticas, sociales, filosofía, todo eso? No, porque su explicación es que tienen más opciones. Entonces, esta opción está aquí en Querétaro, llevan mucho tiempo trabajando y tienen experiencia de trabajar con estas carreras técnicas científicas, entonces, pues es un buen dato, ¿no? Está ahí en Facebook, SOS Discriminación Querétaro. Yo quería aportar a la pregunta de Conta, porque también es una carrera que tengo muy cerca. Fíjate que ahí, otra vez pareciera no evidente, pero el tema de la rendición de cuentas y la fiscalización sin saber contable no jala, ¿no? Entonces ahí está súper interesante porque es como desde el punto de vista de la auditoría, ¿no? Que es un tema pues bien interesante para los contas y las contas, y ahí pues metes a auditar un proyecto y simulas que son una Contraloría Ciudadana y entonces ¡pum!, ¿no? Pero también creo que es muy importante no hacerlo solos y solas, ¿no? Porque no somos todólogos, entonces a lo mejor ahí nos va a quedar flaquito alguna perspectiva, y sí es lo que he visto también que funciona mucho en la academia, es hacerlo colaborativo, con otras materias, con otros docentes, con grupos estudiantiles, y entonces sí traes como otra visión, no sé, o sea, te haces un editatón, un hackathon, una dinámica así muy juvenil, ¿no? Los editatones, por ejemplo, son estas dinámicas que hace Wiki, nosotros trabajamos mucho con Wikipedia, y van a hacer un editatón sobre activistas ambientales en Querétaro, ¿no? Entonces van a hacer las biografías para Wiki. O sea, es un pretexto de una dinámica que para unas materias puede ser más el tema de investigación, para otras materias puede ser más el tema de desarrollo tecnológico, para otras materias el tema de conocimiento abierto, y entonces ahí, en una misma dinámica,
pues se juntan un montón de perspectivas y entonces ya está alguno o alguna docente que le sepa más a la parte de pues qué es una Contraloría y por qué es importante, y ya él o la docente de Conta pues le sabe más a la parte de los números, ¿no? Entonces sí mi recomendación sería también buscar esas colaboraciones y no tratar de echárselo todos solitos, porque pues justo no tenemos todos los saberes integrados, ¿no? Entonces eso nos ha funcionado también. Respecto a los dos comentarios, ¿no? Abonar también, ¿no? a lo que han dicho ya mis colegas. Por un lado es dejar de pensar esta disociación entre la técnica y la práctica, ¿no? Y al contrario, ¿no? Todas las orientaciones disciplinarias, técnicas, pues tienen una dimensión de un problema que quieren atender, ¿no? Y es un problema eminentemente humano, ¿no? O una preocupación humana, pues, ¿no? Entonces no es el conocimiento nada más de lo natural, pues, ¿sí? Sino ese conocimiento de lo natural sí tiene una dimensión eminentemente humana, ¿no? Antropocéntrica, si queremos, ¿no? Por supuesto que es necesario irlo ampliando, pues, ¿no? Y en este sentido es reconocer cómo este conocimiento o esta práctica afecta, interviene o puede, ¿no? Afectar a la dimensión de la dignidad humana, ¿sí? Y entonces, sí, bueno, pues esta colaboración es sumamente necesaria, pues, ¿no? Romper las disciplinas como si fueran cajas cerradas, ¿no? Que conocen una cosita y nada más. Y en ese sentido, bueno, pues el contexto en el que se realiza la formación, ¿no? Pues cuáles son los grandes valores que están perseguidos, pues, ¿no? En nuestro contexto: riqueza, poder, prestigio, ¿sí? Y entonces, bueno, ante esta situación, bueno, pues aporta menos prestigio, ¿no? Colaborar con una organización social que vive en condiciones o que sobrevive, ¿no? En condiciones precarias, a una colaboración con un clúster empresarial, ¿no? Que por supuesto no, de precario tiene poco, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo se va vinculando? Y esto me permite señalar, pues, ¿no? Que pocas veces estamos dispuestos a señalar cuáles son los efectos que tienen nuestras prácticas económicas o productivas, ¿no? Sobre la dignidad humana, ¿no? Y el espacio en el que se realiza la vida humana, ¿no? Que es el medio ambiente, el territorio, pues, de alguna manera nos afectamos, pues. Entonces creo que no estamos tan lejos como creeríamos, nada más que no nos damos a veces la oportunidad de poder señalar, ¿no? Qué podemos hacer, o nuestra gana de ganar responsabilidad para desactivar en nosotros, ¿no? O poder aportar lo poco que pueda hacer en los sectores en los que hay, ¿no? Y eso necesita mucha colaboración, me parece, ¿no? Y creo que todos aquí estamos dispuestos. Se necesita colaborar, no sabemos todos. No sé si hay algo más. ¿No? ¿Listo? ¿Sí? Pues muchas gracias por estar acá. Con esto damos cierre a las actividades del observatorio, pero también a las actividades del museo. ¿Casi? ¿El miércoles? Ajá. Sí, me permite. Claro, por favor. El miércoles en el Maco Café vamos a presentar el material que les comentaba a las 6:30 de la tarde con Salta para Atrás, el medio de comunicación independiente, que es pues un monitoreo ya más a detalle de las agresiones a personas defensoras del territorio, por si quieren ir a la conversación, sobre todo, va a estar muy interesante. Pues ahí nos vemos, y por favor estemos atentos a las actividades del siguiente ciclo, el siguiente año del observatorio, del laboratorio, de Cívica, del Frente y de CANI, del museo, por supuesto, ¿no? Esto es una probadita nada más. Por supuesto, tendríamos que señalar que hay muchas cosas que no se alcanzan a discutir acá por las propias características del foro, ¿no? Pero bueno, pues vamos avanzando, y estamos para servirles.
Ah, claro. Bueno, nosotros como Frente Queretano tampoco cerramos hoy, cerramos el sábado 16 de diciembre y hago una cordial invitación. Siempre nuestra última actividad se llama Navidad Incluyente. O sea, decimos, si conocen a alguien, o ustedes mismos, por alguna razón se han sentido excluidas, excluides de una fecha importante como la Navidad, el 16 de diciembre a las 7 de la noche se van a encontrar una gran familia diversa, y ahí ha pasado gente con muchas discapacidades, gente que está sola, gente que es migrante y que no tiene familiares, gente que no tiene una posibilidad. Me acuerdo de una familia que por tener una hija tetrapléjica y que le salía baba y gritaba, su familia le decía que no fuera a la Navidad. Tenía 8 años esta familia, el papá, la mamá y la hija, de no celebrar una Navidad, y para eso es esta Navidad Incluyente. Entonces los esperamos sábado 16 de diciembre a las 7 p.m. en las redes del Frente Queretano. Ahí tienen la dirección, es aquí en Loma Dorada. Con mucho gusto ahí los esperamos. Pues muchas gracias. Terminamos.